Compañeros, buenas tardes. Llegamos al final de este curso con este estudio de caso. Se llama Estudio de un caso, HNSE-NDP. HNE, Historia Natural de la Enfermedad. CE, Cadena Epidemiológica. Y NDP, Niveles de Prevención. Bueno, vamos a analizarlo. Se habla de un patógeno que afecta un hospedero. Se describe patógeno y hospedero. Y se define el ambiente, las circunstancias y se dan horas específicas. Hay que tomar en cuenta estas horas específicas para que puedas contestar correctamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que fijarse muy bien en las horas, compañeros. Hay que fijarse a qué horas empiezan ciertos síntomas, a qué hora se le atiende, de qué manera se le atiende. De una vez les digo, este niño no fue tratado de inmediato. Este niño primero se le dieron medidas en su casa. Hay que ver si estas medidas fueron buenas o malas. Todo lo que aprendimos de historia natural de la enfermedad, cadena epidemiológica y niveles de prevención se usa aquí. Es un caso real. Esto les puede pasar a ustedes en las clínicas. Y vamos a ver qué final tuvo también. Vamos a ver si murió, si quedó con secuelas o no quedó con secuelas, ¿verdad? Y vamos a ver a qué horas empezó la incubación y todo eso. Entonces lo van a leer muy detenidamente. Insisto en que hagan muy bien las cuentas. Se fijen muy bien en los días porque se les pregunta. Esto es fundamental para un paciente, porque las enfermedades cursan según su historia natural con ciertos tiempos. Por ejemplo, es sabido que para el COVID-19, entre el sexto y el séptimo día, se puede determinar si un paciente va a ser intubado o no, porque ese es el día máximo de la incubación y donde también el sistema inmunológico aprende a producir los anticuerpos necesarios para combatirlo. Si llegamos al séptimo día y el paciente no presenta mayor complicación, lo más probable es que se recupere, lo más probable es que no necesite ni siquiera oxigenoterapia o ser intubado. Por lo tanto, estar muy al pendiente de las fechas y de las horas es muy importante, y por eso les voy a pedir que no se equivoquen en esa parte, porque en cuestión de horas un paciente se puede poner muy grave, y de pasar de muy grave a estar en estado crítico y entrar en una etapa donde ya no se pueda recuperar. Entonces, por eso es que hay que poner muchísima atención. Ahí les marqué 2 horas, por ejemplo. Hay días también que son claves para el avance de la enfermedad. Y bueno, se toma en cuenta todito. Van a leer entonces, y al final dice la instrucción: tratando de reconstruir la historia natural de la enfermedad que padeció nuestro pequeño paciente Juan, responda a las siguientes preguntas. Entonces, ya desde aquí detecto que Juan pues es el hospedero. Streptococcus pyogenes, que se menciona al principio y al final del documento, obviamente es el agente, y se nos dice cómo era su pueblo, cómo eran los días, cómo estaba el clima en ese tiempo. Y bueno, cómo es que él vivía, si era rico o si no era rico, cómo a la gente de ese pueblo no se le daban pláticas de educación para la salud. En fin, porque todo eso tiene que ver, se tiene que analizar, sobre todo si tenemos enfermedades infectocontagiosas que desencadenen en brotes, los brotes en epidemias y las epidemias en pandemias. Entonces, las preguntas serían las siguientes. De la tríada ecológica descrita en este ejercicio, ¿cuál fue el agente de la enfermedad? Y se menciona desde un principio, es una bacteria llamada Streptococcus pyogenes. Enumere 2 características del tal agente. Durante el texto van a encontrar entre los primeros párrafos y los últimos muchas características de esta bacteria. Ahí se habla de la bacteria. Tenemos que hablar de cómo es, cómo ataca, qué tan agresiva es, si pertenece a gram positivas o gram negativas, qué causa, etc. ¿Quién fue el hospedero en este caso? Eso es una de las preguntas más sencillas. Obviamente lo dice también el escrito desde el inicio prácticamente. Es un niño.
¿Quién fue? Y luego nos preguntan más acerca de ese niño. Siguiente pregunta precisamente dice: enumere 2 características del hospedero en este ejercicio. Pues era pobre y de bajos recursos, y además estaba desnutrido, me parece que dice el texto, lo checan ustedes también. O anémico, perdón, ya estaba hasta no solamente desnutrido, me parece que dice anémico. Bueno, ¿qué condiciones particulares del medio ambiente estaban interactuando con Juan antes de iniciarse la enfermedad? Obviamente el ambiente y Juan interactúan porque Juan está en el ambiente, recibe la influencia del ambiente. Y ahí van a ver cómo estaba el ambiente. Se habla mucho acerca del ambiente, en qué época del año, si estaba haciendo frío o calor, si estaba seco, si estaba lluvioso. Ahí lo van a encontrar y hay que poner esas condiciones del ambiente porque son las que afectan la salud de las personas. 4. ¿Cuál cree usted que fue el periodo prepatogénico de esta enfermedad? Recordemos que la palabra prepatogénico significa antes de que haya síntomas. Cuando la persona está en su completo estado de bienestar físico, social y emocional. Entonces hay que ver, por eso les digo, pongan mucha atención en las horas y en las fechas. ¿Cuál fue el periodo prepatogénico? Es una respuesta muy sencilla. ¿Cuál fue el periodo de incubación y qué cree usted que estaba sucediendo en el organismo de Juan durante dicho periodo? Hay 3 espacios para contestar. Aquí vamos a poner cuál es el periodo prepatogénico. ¿Sí? ¿Que fue antes de qué cosa? Antes de que Juan hiciera qué. Periodo de incubación, ¿de qué hora a qué hora? ¿De qué día a qué día? ¿Y por qué? ¿Qué ocurría en el organismo de Juan en el periodo de incubación? Pues es muy sencillo. Lo que pasa en todos los periodos de incubación del mundo. El patógeno se reproducía a una tasa enormemente alta y él con pocas defensas no lo podía detener porque estaba desnutrido, estaba anémico. Entonces el patógeno obviamente es Streptococcus pyogenes para más especificidad. Mientras más específicos sean en las respuestas, precisos y exactos, pues la calificación es mayor. ¿A qué hora se inició la etapa clínica y por qué se caracterizó esta etapa clínica? Entonces ya sabemos que la etapa clínica ya viene con síntomas y síntomas específicos. Y en el texto están las horas, están los días y está cómo es que en esa etapa ya hay ciertos síntomas muy específicos ya. Y en esta otra pregunta, que es la 6, está una tabla muy importante. ¿Qué medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria sugeriría usted, compañero que está estudiando enfermería? No son las que dice el texto. ¿Tú qué hubieras hecho para evitar un caso como este? Solo te recuerdo lo siguiente. Las medidas de prevención primaria son todas las medidas que se toman antes que haya enfermedad. Por ejemplo, pláticas para la salud. Por ejemplo, agarro mi paraguas por no mojarme. Por ejemplo, como bien para que no me debilite, etc. Antes de que yo me enferme, ¿qué hago o qué hace el personal de salud para evitar brotes, para evitar enfermedades? Las medidas de prevención secundaria es cuando ya hay enfermedad, pero lo que se va a prevenir ahí es que el paciente se ponga grave. Es atención oportuna, medicación inmediata, terapéutica, farmacológica precisa, etcétera, etcétera. Y las puedes investigar en internet si no te vienen muy bien a la mente. Esto puedes consultarlo. Hay miles de páginas web que nos hablan de las medidas de prevención secundaria para infecciones respiratorias agudas. Y bueno, si el paciente se pone muy mal, se toman las medidas de prevención terciaria para prevenir que se mueran. Y aquí ya incluye hospitalización, tratamiento con antibióticos por vía intravenosa, etcétera. Todo lo que tú encuentres para infecciones bacterianas respiratorias. Infecciones bacterianas respiratorias, puedes ponerle así: medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria para infecciones agudas respiratorias. Y vas a encontrar un mundo de información.
y llenas estos cuadritos o lo que alcances. No es necesario, no es a destajo, no es por kilos, pero sí que sea información bastante rica, precisa, cierta y pues tampoco que te quedes con 2 renglones, ¿no? Por último, vamos a la página 49 y aquí dice algo muy interesante. ¿Qué medidas de prevención secundaria por parte de la familia cree usted que se tomaron en el caso tratado? ¿Fueron oportunas o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Sobre todo en nuestro país, que tomamos medidas a diestra y siniestra, nos autorrecetamos o andamos con remedios caseros. Entonces fíjense qué hizo la mamá, qué hizo, y eso que hizo fueron las medidas de prevención secundaria, obviamente, porque él ya estaba enfermo y entonces le empezó a dar algunas cosas. Aquí tienen que poner qué fue lo que la mamá hizo para que su hijo no empeorara, y son medidas secundarias, de prevención secundaria. Y aquí vamos a poner si sí funcionaron o no. De una vez te digo, si dices que sí, vas a tener que explicar entonces por qué lo llevaron al médico de todas maneras. Fíjate muy bien, si tú respondes que sí, explica por qué, si fueron tan oportunas esas medidas, de todas maneras lo llevaron al doctor. Ahora, si explicas que no, también lo vas a tener que explicar. ¿Por qué sí o por qué no? Y esa es la última pregunta. ¿Por qué sí fueron oportunas o por qué no lo fueron? Y hemos llegado al final de nuestro portafolio de evidencias. 100% de temas tratados, 100% de temas analizados, en esta que para mi gusto es una de las más hermosas materias que puedes llevar en medicina, salud pública, o lo que aquí conocemos como identificación del proceso, salud de enfermedad. Y bueno, pues me despido, compañeros, fue un gusto enorme. Espero que lo que aprendieron aquí les sirva tanto para su vida personal como para su vida profesional. Nos vemos en la próxima.